Muy bien, a todo el público de la revista La Voz Ausente, el día de hoy nos encontramos nuevamente en una edición más de nuestro programa Librería Puertas Abiertas. Estamos ya, como siempre, aquí en la Librería Cultura Peruana, Girón José Galvez 124 en Miraflores. Y esta vez, hace muchísimo tiempo que no entrevistábamos a una escritora, a una poeta, siempre hemos estado con los poetas masculinos. Pero esta vez pues tenemos un programa especial porque nos visita una escritora cuyo libro lleva un título muy especial que se llama El amor viene en un estuche de 6x6, que lo pueden ver aquí. Ella es Viviana Galvez y le damos la bienvenida al programa. Hola, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Bueno, Viviana, gracias a ti en primer lugar por aceptar nuestra invitación y por ser partícipe de este programa en este lugar rodeado de libros, que es lo que nos gusta, creo. Es verdad. Viviana, vamos a empezar un poco por ti, antes de hablar un poco del libro, vamos a Ok. hablar de tu persona. Tú estudias Derecho, pero te gusta mucho la literatura, está relacionada a la letra, Sí. es parte de... Sí, bueno, yo estudié Derecho, ya terminé la carrera en el 2011, me gradué y me titulé como abogado, pero el tema de la escritura y de las letras estuvo desde siempre en mí, ejemplo de esto es que me he dedicado, si bien tengo el título de Derecho y demás, me he dedicado al periodismo Ujú. y este es mi primer libro de relatos breves, que era un tema pendiente personal de toda la vida, creo, porque siempre me han gustado muchísimo los libros, las librerías y las bibliotecas son como que lugares perfectos, o sea, no sé, a las chicas usualmente, a la mayoría de chicas creo que les gusta, no sé, pues ir a comprar ropa, zapatos, carteras, para mí era todo lo contrario, era ir a A comprar los libros. libros, sí, en Te verdad, estás sí, feliz acá entonces. sí, 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 totalmente, en verdad, sí. Eh, pero ¿cómo es que inicias tú, digamos? ¿Cómo es que te das cuenta que te gusta mucho la literatura? ¿Ya desde el colegio tú escribías algo o ya desarrollabas algún tipo de escritura en el colegio? Sí, bueno, a mí me gustaba muchísimo leer. Creo que de por sí ya ese era un indicador. Yo pasaba en los recreos en el colegio leyendo libros y cuando los profesores se iban de la clase, usualmente los niños como que comienzan a jugar entre sí, no a hablar. Ya yo sacaba ahí un libro y me ponía a leer. Ok. Y me hacían bullying mis amigos. Por leer. Claro, por leer, porque como que qué aburrido. Pero para mí los libros eran como la puerta literalmente a un mundos mágicos, mundos paralelos, un recreo literalmente mental, ¿no? Entonces, Es como viajar, ¿no? sí, Leer es como viajar y... sí, o sea, es decir, entras a otro espacio, te abstraes un poco de lo que te rodea. Y me gustaba mucho leer uno de mis primeros, mira, el primer libro así como hito Ujú. que leí, me acuerdo fue No se lo digas a nadie, de Jaime Déjame Bailey, ver. cuando tenía 13 o 14 años en la universidad, Ya. o sea, en el colegio. Ok. Sí. Previo a eso, otro libro que me gustó mucho fue La Isla del Tesoro. Precioso, sí. Sí, ese lo encontré en la biblioteca de mi casa, de mis abuelos, que era algo así, ediciones pasadas, hoja negra, era Ujú. la edición. Ya, Y me acuerdo que eso de que estás a la hora de la siesta de todos y de la tarde no sabes qué hacer, y en esa época te estoy hablando de los 90, donde no había internet, no había teléfono, a las justas había cable, creo. ese es un libro enorme. Claro, y nada, lo encontré y lo saqué Ya. y eso comienzas y te engancha la historia y empieza y ahí creo que me di cuenta que había un tesoro en esa habitación de la casa de mis abuelos, entonces Ya. terminaba uno y sacaba otro, y si no me gustaba lo dejaba y sacaba otro y poco a Ya. poco, ¿no? Entonces eso yo lo plasmaba ya luego, a los 13 o 13 años creo, es que escribo un cuento y se lo muestro a mis amigos, ¿no? Eso de Ujú. lo típico de que te imaginas una historia, lo típico de que me gustaría que las cosas fueran así y empiezas a Ujú. escribirla a tu manera y ya comienza a salir uno, comienza a salir otro. Y claro, se lo mostraba a mis amigas para ver qué tal, ¿no? Claro, a ver qué Y opinan. claro, para ver si a mí solo o los otros. Nunca tuve, muchos escritores tienen ese temor de hacer públicos sus textos. Es natural, Creo porque que la sí. literatura es muy íntima también. Sí, también. Pero creo que estas eran historias, no eran tan íntimas, eran historias como que de Ujú. un chico y una chica y Ya. siempre fueron de amor, en verdad. Entonces no había más, era simplemente te cuento un cuento, te cuento una historia, te cuento a ver qué opinas de esto que ha pasado, ¿no? Siempre que es de mi imaginación. Ujú. Y ya, y a mis amigas les gustaba, me pedían más y poco a poco se fue incrementando así. Y todavía los tengo ahí y espero sacarlos en algún momento una edición, aunque tengo que actualizarlos a la adolescencia actual. Claro, Porque claro, ninguno de mis cuentos tiene un celular, uno de los chicos, ¿no? ya. Pero sí, entonces por ahí va el tema. Has tocado un tema importante, importantísimo, que es el tema, tú dices, por ejemplo, que ninguno de tus cuentos tiene un celular de esa época, ¿verdad? Claro. ¿Cómo ha cambiado, digamos, la literatura actual? ¿Cómo ha ido evolucionando? Por ejemplo, hoy en día, ¿tú crees que es necesario que una literatura, una historia actual, debe tener siempre los ingredientes
actuales, los avances tecnológicos, debe ir acorde con la época, porque hay escritores que yo he conversado con algunos ya de más edad que son reacios a esos temas, ¿no? ¿Cómo evalúas tú ese aspecto? Bueno, yo creo que siempre que la historia o el texto sea verosímil, no importa. O sea, si lo que yo hablo puntualmente porque en mis cuentos, en estos relatos anteriores, son dos adolescentes de 15 y 16 años que se quieren comunicar a distancia. No, Entonces, ok, claramente claro. aquí o sea, no va a ser el Ya no teléfono, puede haber claro, cartas. no hay cartas, no hay teléfono a larga distancia, que Claro. era usual en mi época. Ujú, Entonces aquí claramente les tengo que meter algún celular, o sea, claro. porque, pero insisto, ¿no? Diferente hago si es que es en otro lugar, para otro público, otra generación que sí entiende Ujú. que en ese momento había, ¿no? Por ejemplo, si yo recuerdo cómo era mi adolescencia, Claro, ya está, claro. no tengo por qué agregarle cosas, Así ¿no? es, exacto, Creo exacto. que es un tema de verosimilitud más que de estar siempre como que en la actualidad. O sea, no, Claro, verosimilitud más que todo, claro, ese claro. es hoy. No algo, de todas maneras, tienes que poner tecnología actual ni jerga actual, sino siempre y cuando la historia se... Si es necesario en Sí, todo claro, caso. si es necesario, Si la tienes... historia lo amerita. Claro, sí. Perfecto. Viviana, la literatura hoy en día femenina, si bien es cierto, ha crecido bastante. Hay muchas mujeres que están escribiendo, hay poetas, hay narradoras, hay inclusive escritoras que se dedican a hacer teatro, ¿no? ¿Tú cómo ves el tema? ¿Hay un tema todavía de desigualdad? ¿Cómo lo evalúas tú ese tema de la literatura masculina o la literatura femenina? Em, bueno, es cuestión, yo siempre lo veo como un tema de vamos al mercado, ¿no? Porque este cuento, este libro también tiene este componente de economía, de económico, porque si bien yo soy de Derecho, como les comentaba, luego Ujú. me dedico al periodismo, me dediqué al periodismo económico, porque también tengo una formación familiar de economía. Mis dos papás son economistas, entonces la Ya. economía estaba siempre en mí. Ujú. Y entonces hagamos un muestreo y vayamos a entrar a una librería y veamos cuántos libros tienen autores masculinos y cuántos libros tienen autores femeninos, ¿no? Claro, claro. Y ahí ya claramente tienes una primera idea, una primera foto de Claro. cuál es la situación. Yo particularmente comienzo a notar de esta desigualdad de cantidad Ujú. a partir de la maestría de género que llevé en la católica, que estoy Ya. llevando en la católica, estudios de género, en los cuales te permite, al menos a mí me permitió ver el mundo de una manera diferente, entrar a un espacio y lo primero que yo veo es cuántos hombres, cuántas mujeres hay. Ujú. Ya. Entonces, así inconscientemente, entonces igual, ahora con los libros entro a una librería y comienzo a darle una mirada a los estantes, a las mesas, y comienzo a ver los libros, primero el título, luego la contraportada, y el tercer momento es el autor, es hombre o Ujú. mujer. Exacto, Y exacto. entonces, si bien ha habido un mayor auge y ahora hay una mayor visibilidad de mujeres escribiendo y de libros escritos por mujeres, creo que todavía siguen siendo más los libros de hombres o que tienen publicidad o que están expuestos al público o que llenan las estantes, ¿no? No Total. digo para nada que las mujeres ahora estén escribiendo más. Sé que las mujeres siempre han escrito, de hecho hay varias escritoras que han ganado el Premio Nobel de Literatura, pero, pero creo que ahora el cambio es que se visibiliza más Ujú. a las mujeres. Y no solo en el aspecto literario, ¿no? También en otros aspectos de la sociedad, en otros campos, también hay una mayor, un rol, la mujer está cumpliendo un rol mucho más importante cada día. Dentro de tus lecturas que tú has hecho, ¿hay alguna escritora en especial que te haya cautivado, que te haya influenciado tal vez? Sí, mira, una de las primeras escritoras que yo leí de manera así totalmente casual fue una irlandesa que se llama Marianne Keyes, o Case, que no, Keyes, y me gustó porque era una literatura... A mí me gustan los libros para entretenerme, no Ujú. Ya. busco nada más en el libro. Y esta era una literatura que se llama chick lit, que es como una literatura para chicas, Ujú. medio que literatura romántica, pero la diferencia de esta chica me parecía muy agudo, porque en ese libro que se llamaba Un chico perfecto, creo, habla de la violencia doméstica. O Ok. sea, Ya. ponía en plano ya un tema, un problema de las mujeres y lo hacía con un lenguaje súper amigable y súper cercano. Entonces me llamó la atención porque además de que me entretenía, te hacía reflexionar sobre ese Ujú. otro tema, ¿no? Ella es una y me gustó tanto que comencé a leerme varios de sus libros. Luego hay otra escritora que me parece genial que se llama Alice Munro, la canadiense que gana el premio Ya. Nobel Ujú. también, que escribe cuentos. Y el primer libro que leí de ella, solo por el título, era Demasiada Alegría, una cosa así.
A mí me gusta un poco eso del humor negro, el sarcasmo. Entonces Ya. me gustó Bueno, muchísimo. como título me doy cuenta que sí, sí. Entonces me gustó mucho Alice Munro también. Luego otra escritora que me encantó fue Lucía Berlín, que ahora tiene su libro, hace poco sacaron una recopilación de sus libros, bueno, hace poco, hace 2 años creo, sobre manual para mujeres de la limpieza, de limpieza. Genial también porque tienen esta perspectiva diferente, o sea, cuentan las historias y yo estoy convencida de que si es un hombre que cuenta la historia es totalmente diferente que sea una mujer. O sea, estoy convencida totalmente. Estas escritoras que mencionamos tú en su mayoría su literatura es propia, es nacida de ellas mismas, es inclusive hasta experiencias, hasta partes autobiográficas en alguna de ellas. Eso de repente es lo que hace diferente, ¿no? La literatura está hecha de dos cosas, de lo que tú vives o de lo que tú ves, observas cada día. En tu caso, ¿cómo es que nace? El amor viene en un estuche de 6x6. ¿Son experiencias tuyas? ¿Son tus lecturas? ¿Son observaciones? El libro nace de una manera un poco reactiva, o sea, como un acto de protesta, porque es a partir de la maestría que te mencionaba que yo comienzo a reflexionar sobre mi vida diaria. Entonces, una de las cosas que comencé a observar fue que primero que solamente eran hombres los que estaba leyendo en su mayoría, porque claro, te he dicho mujeres, pero si me dices hombres te voy a sacar un montón más, ¿no? Entonces, primero que era solamente hombres los que escribían. Luego que los personajes femeninos en estas obras literarias eran muy pocas, salvo estas escritoras, los personajes de esas escritoras, eran muy poco fiel a la realidad. Entonces yo decía, ¿por qué las mujeres siempre nos están poniendo sobre como en ese marco, o sea, en este molde, ¿no? Entonces me molestó. Otra escritora buena era Gillian Flynn, que es de Gone Girl, creo que es Gillian Flynn, ¿no? En verdad soy pésima para el nombre. Ella sí no la conozco, ella sí no la conozco. Ella es una escritora norteamericana que le hablan como que del cuarto ola del feminismo, una cosa así. Porque han hecho una película con Ben Affleck, que es súper conocida, solo que el libro no la tienen tanto, pero ella te habla de esta mujer creada por los hombres, y que las mujeres seguimos, aunque inconscientemente. La creación de un estereotipo de mujer. Tal cual, sí, tal cual. Entonces decía, ya es lo mismo con todo lo que está pasando. Entonces yo quiero escribir un cuento, y ahí viene también algo personal. Quiero que en mis historias las mujeres seamos más chéveres, así, ese es el resumen. Más chéveres en el sentido de que somos más listas, experimentamos más cosas, tenemos otros dilemas. No, o sea, lo que yo estoy leyendo no es un reflejo de la realidad. Normalmente en las historias, en la literatura, y por ejemplo hasta en Romeo y Julieta lo vemos, las mujeres siempre han sido como que las que han estado esperando el amor perfecto, ¿no? En casi todas las historias, si uno lee muchos libros de literatura en los que los personajes femeninos siempre están esperando al príncipe azul, siempre están esperando el amor perfecto, siempre están esperando al hombre de sus sueños, y siempre están como que sometidas al dominio de un hombre en realidad. Tú quieres cambiar todo ese estereotipo de literatura también, porque no solo es un estereotipo de mujer que crean en la literatura, sino es un estereotipo literario también. O sea, creo que, no sé si cambiarlo, pero al menos abrir un poco el espectro, o si es que es como si un foco de un cañón de luz estuviera apuntando solamente a un tipo de historia, ¿no? El amor ideal o el amor perfecto, el príncipe azul. Entonces yo digo, no, pero te estás olvidando de todo el resto de chicas o todo el resto de experiencias previas, que no son invento mío, sino que de verdad pasa. Es cuando hablas con amigas, es cuando hablas con tus amigas, ¿no? Entonces son otras historias y son historias que se repiten. Entonces es como cuando un amigo comentó en mi libro como algo así como: leer estas historias es como escuchar una conversación de chicas sin que ellas se den cuenta. Entonces, más o menos es así. Entonces, algo que me gusta es que muchas personas, chicas, se sintieron identificadas con los relatos. Entonces digo, qué bien, me alegro, porque no es ciencia ficción, no es algo que yo me he inventado, como qué pasaría si sucede esto. No, es algo que está pasando y del cual nadie está hablando. Y ya es momento de que comencemos a darnos cuenta de eso también, porque otra cosa que a mí me pasaba, una experiencia personal, era que yo en los libros aprendía, sacaba lecciones, ¿no? Entonces podía aplicarlas luego en mi vida. Entonces era algo que también me gustaba de los libros, porque yo siempre aprendía algo, y cosas que no podía hablar con mis papás, no podía hablar con personas mayores, pero sí los encontraba en los libros, entonces yo aprendía cosas. Entonces digo, si este libro llega a manos de otra persona, yo quiero que se sienta que
puede pasarle en esas cosas, que no se sienta mal, porque sí, claro, si ella siempre tiene este modelo de que las mujeres buscamos el hombre perfecto, las mujeres no maldecimos, las mujeres siempre mantenemos la cordura y la paciencia, y si un día explota, se va a sentir mal, ¿no? Porque siempre le han dicho que así no puede pasar. Entonces yo quería decir, no, sí pasa, y es normal que te pase, y no te sientas mal. Y es natural y claro, es común. Claro, y qué es lo que a mí me pasaba con las historias de Lucía Berlín o Alice Munro, ¿no? O la otra chica irlandesa, que, claro, la chica irlandesa tenía sus personajes que eran mujeres de 30 años que no estaban casadas, que no sabían qué hacer con sus vidas, no les gustaba su trabajo, tenían problemas monetarios. Entonces, claro, cuando uno va creciendo, son esos los problemas, ¿no? Entonces, se supone que tú a los 30 años, en principio, ya deberías tener todo bajo control, estable. Claro, entonces, ese miedo, ¿no? Entonces decía, bueno, si a esta persona de Irlanda se le ocurrió estas historias, lo más probable es que pase. Y si pase, no estoy tan mal. Algo así. Bueno, Viviana, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar para hablar de lleno sobre tu libro, sobre El amor viene en un estuche de 6x6. Así que vamos a un corte y regresamos. Desde Lima, para el Perú y el mundo, presentamos la revista La Voz Ausente, la primera revista cultural del siglo XXI. Política, social, arte, literatura, poesía y mucho más. Educación para un desarrollo sociocultural. La Voz Ausente se hace presente. Búscanos en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Revista La Voz Ausente. El día de hoy estamos aquí en una edición más del programa Librería Puertas Abiertas y está con nosotros la escritora Viviana Gálvez y estamos hablando, bueno, aparte de otros temas relacionados a la literatura, por supuesto, acerca de su obra El amor viene en un estuche de 6x6, del cual vamos a hablar específicamente ya ahorita. Viviana, háblame un poco específicamente sobre la temática. Tú me has dicho que son relatos breves, ¿verdad? Pero el título es muy sugerente, puede significar muchísimas cosas. Explícame un poco acerca del título en primer lugar, que me imagino que desenvuelve todo el libro, ¿no? ¿O no? ¿O enrolla todo el libro? No, no necesariamente, en verdad. El libro es un conjunto de relatos breves, porque, claro, son historias pequeñas, pero no necesariamente lo suficientemente extensas como para ser un cuento, y entonces ahí es cuando... Como te comenté hace un momento, yo no estudio literatura, estudio Derecho y lo único que me gusta es leer un montón. Entonces las categorías no las tengo tan claras. Y el editor fue el que me dijo que eran relatos breves, entonces eso fue. Y la temática es sobre sexualidad femenina, básicamente, porque creo que todavía la sexualidad sigue siendo un tema tabú para las mujeres, ¿no? Si bien no creo que la sexualidad en sí sea un tabú, porque lo ves en canciones, lo ves en afiches, lo ves en películas, lo ves en el lenguaje mismo. Pero el hecho de que sea una mujer, no, el hecho de que estemos hablando de la sexualidad de una mujer y que sea una mujer la que habla de su sexualidad ya es más transgresor. Ahí ya comienza a ser tabú, sobre todo en Lima, que es una sociedad muy cerrada todavía, o muy conservadora. Era un tema difícil, pero por eso mismo lo quise abordar, porque ya creía que ya era momento, o sea, me llama la atención de por qué no se puede hablar de esto, ¿no? O sea, por qué sigue siendo un tema tan cerrado en la actualidad, o sea, cuando ya el Perú o la sociedad limeña, más que todo limeña, se ha abierto tanto a otras culturas, ¿no? Norteamericanas más que todo, entonces, ¿por qué seguir hablando, o sea, por qué seguir sonrojándonos del tema? Y te digo una anécdota puntual, mi mejor amigo del colegio estudió literatura en la Católica, y él cuando leyó mi libro, antes de que fuera publicado y todo, leyó las historias y me dijo, su pregunta honesta y genuina fue, ¿no te da vergüenza de lo que piensen tus papás de este libro? Entonces, fue lo primero que me dijo y me gustó, porque sí, claro, me dio un poco de vergüenza, o sea, que él me lo ha hecho notar, sí, como que fue una bandera roja, ¿no? Como que de alerta. Pero luego me refiero a 30 segundos después, le digo, no, pues porque ya tengo 30 años, en esa época tenía 30, le digo, tengo 30 años, vivo sola, es como que... claro, es como que... Sino que es una obra literaria, ¿no? Claro, o sea, es como digo, no es un diario. Además, digo, es el colmo, o sea, si se sienten avergonzados o si tienen... es el problema de ellos, o sea, eso ya es... Porque si tuviera 15, 14, de pronto, ¿no? Aunque ahora dicen que los adolescentes son mucho más avanzados. Sí. Pero sí, era un tema, o sea, fue un tema a propósito, o sea, sí dije, bueno, hablemos de un tema que incomoda, hablemos del sexo de las chicas, ¿no? Y ni siquiera es de chicas, o sea, es de chicas, pero son relaciones heterosexuales, porque también me hacen la salvedad si es que se trata de un amor homosexual y demás, y le digo, no, esas historias son relatos de sexualidad
femenina heterosexual. Sí, si hay que meterle tantas categorías, eso es. Lima, si bien es cierto, es una sociedad un poco conservadora todavía, pero hipócrita también. Porque el sexo, todo el mundo habla de sexo en la televisión. No sé qué opinas tú del reggaetón, por ejemplo, que es una música que lo único que tiene es sexo. Uno sale a la calle, ve afiches, banners enormes donde está ahí el sexo, prende la radio, la música, ve la televisión, los programas que hablan de sexo todo el día. Entonces, pero cuando se trata de cosas que ya tienen un poquito, son más rebuscadas, como por ejemplo un libro, ¿no? La literatura, ahí viene el tema tabú. Aparte de esta anécdota que me has contado, ¿cuál ha sido, digamos, la experiencia en el tema literario? Hay algunos con los escritores, con la gente, digamos, especializada en el tema de la literatura, que como el amigo que me comenta, que es especializado, ¿no? ¿Cuál ha sido esa opinión de la clase literaria, por decirlo así, acá en el Perú? O en Lima, los lugares donde has presentado el libro, ¿qué te ha dicho la gente, los que han leído el libro? ¿Cuál ha sido esa opinión? Había uno, a ver, por ejemplo, un profesor, creo que de literatura, o en verdad era una persona que fue a una presentación de mi libro y creo que sí sabe mucho de libros. Me preguntó sobre el pudor, si es que él consideraba que no me acuerdo exactamente cómo fue, si es que mi libro tenía pudor o qué pensaba yo del pudor en los libros, no sé cómo fue, pero metió el pudor. Y yo en verdad no entendía la pregunta y dije simplemente que en el libro lo que se trataba nuevamente era el tema de la verosimilitud. Entonces, los personajes hablan como hablan las chicas con sus amigas. Hablamos así y yo trataba de reflejar eso. Luego un periodista me hizo una pregunta porque uno de los relatos en los cuales la chica, bueno, queda embarazada, no voy a contar nada más para no hacerle spoiler, claro. Pero me habló sobre si es que ese era un texto pro vida, me acuerdo que era. Y yo me quedé en ¿qué? 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 Y dije, en verdad se entiende eso, porque si se entiende eso, todo está mal. Y me dice, no, solamente porque justo era el tema de las marchas, eso, ¿no? Que hay marcha de una menos y luego está la otra marcha a favor de la vida. Y le digo, no, y espero que no. No tiene nada que ver, simplemente es la realidad, ¿no? Y es una decisión que toma la persona luego. Lo que pasa es que la chica queda embarazada y el chico se va, ya, esa es la historia, ¿no? Entonces queda la pregunta es, ¿qué va a hacer la chica con el embarazo? Ya, eso es. Y sí, como tú dices, a mí, y mira, creo que con eso cerramos la pregunta, a mí me da vergüenza cuando la gente me pregunta de qué trata mi libro. O sea, yo no sé cómo expresarlo. Claro, bueno, eso nos pasa, creo, a muchos de los que escribimos, porque a veces pero ¿sabes qué? ¿Por qué me preguntas? Lee el libro, ¿no? En todo caso. Claro, por ejemplo, me pasa que, por ejemplo, mis amigos lo leen, les gusta mucho, lo pasan súper bien y luego le cuentan a sus papás, ¿no? Como que, sí, han escrito un libro. Entonces, claro, la pregunta de cajón es, ¿y de qué trata? Entonces ahí yo quedo en son relatos breves, de chicas. Entonces como que trato de ahí zanjarlo, ¿no? Porque me dan vergüenza todavía. Pero una persona que vino de Europa, de visita, era amiga de la familia, llamó la atención porque me dice que hay los textos tienen críticas, ¿no? Y tácitas. Y me decía que a ella le llamaba la atención porque la misma situación en su país de origen no hubiera generado motivo de historia, ¿me entiendes? O sea, hubiera pasado totalmente desapercibido. Entonces ahí te das cuenta de los temas culturales, ¿no? Puntualmente el embarazo de esta chica, ¿no? Entonces decía, yo no entiendo cómo pueden hacer una historia de esto, porque en verdad no entiendo cuál es el problema, claro, ¿no? Como que, algo así. Entonces yo le decía, no, pero aquí sí te genera, sí todavía genera ese rechazo, ¿no? ¿Y claro, bueno, es que tenemos muchísimos años de atraso, ¿no? En varios temas. Por ejemplo, hay un libro que yo leí cuando estaba hace muchos años, El amante de Lady Chatterley, de Lawrence, y en este libro pues la chica era el amante ella era de la alta sociedad y tenía un amante que era un tipo cualquiera, ¿no? Un guardabosques, y habla de sexo así abiertamente y todo lo demás, y cuando él publica el libro fue vetado, ¿no? Tuvo muchos problemas, y estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX. Ahora, en Lima actual, en el siglo XXI, si alguien publica un libro con esos temas hablando de sexo abiertamente, todavía causa ese revuelo, ese pudor, ¿verdad? ¿Por qué? ¿A qué crees tú que sea? Aparte del conservadurismo que hay en la sociedad actual, ¿no? Un conservadurismo cucufato, hipócrita. Aparte de eso, ¿a qué crees tú que se debe todavía que exista esta especie de querer cerrarse a temas que son normales y que no tienen ningún problema tratarlos, ¿no? No habría por qué haber un problema. No, yo creo que es el tema del conservadurismo, ¿no? El efecto, todavía la gran influencia que tiene la Iglesia Católica en la sociedad peruana y limeña también, ¿no? Porque
Y un punto que tiene que ver con el tema es la educación sexual, ¿no? O sea, todavía se sigue tratando de controlar o de ser muy cautos con lo que se vaya a enseñar en las escuelas sobre educación sexual, ¿no? Y te estoy hablando de educación sexual, ni siquiera te estoy hablando de pornografía, Claro, no te estoy hablando de nada así como que, pucha, transgresor, ¿no? Estoy hablando de que la gente le hable a los adolescentes, a los niños de su cuerpo, y de lo que sienten, de lo que pueden sentir, y cómo lidiar con el tema, ¿no? O sea, los papás todavía no saben cómo hacerlo, entonces yo creo que la falta de libertad para hablar de algo tan... Porque la educación sexual para mí es como enseñarle a alguien de historia, como enseñarle a alguien de matemáticas, ¿no? Oye, es tu cuerpo y tendrías que conocerlo, o sea, Exacto. lo mínimo que puedes hacer es conocer tu cuerpo, ¿no? Yo creo que es eso, y es una pena realmente, porque hay muchísimos embarazos no deseados, hay un tema de abuso sexual, de violación, que lamentablemente somos las mujeres las que cargamos con la mayor responsabilidad, con las consecuencias, ¿no? Porque Así es. había una vez, bueno, otra autora que también influyó en mí, aunque creo que no escribe literatura, fue Roxane Gay, que es una feminista estadounidense que tiene un libro de ensayos, y uno de sus libros está aquí, que se llama Mala Feminista, en inglés es Bad Feminist. Y ella te hablaba es bien crítica, y ella en uno de sus ensayos decía, sí, claro, es la voluntad de Dios, pero qué raro o qué peculiar que siempre seamos las mujeres las que te denominamos. Que Dios es hombre. Claro, Dios es hombre y siempre somos las mujeres las que te terminamos cargando con su voluntad, ¿no? Una cosa así. Entonces, yo creo que sí, pues, ¿no? O sea, todavía se les sigue exigiendo a las mujeres todo el peso, ¿no? O sea, el caso de Gallese y la infidelidad, creo que es un... Pucha, es el ejemplo más claro que te puedo decir de por qué la sociedad limeña y peruana sigue siendo tan machista, ¿no? O sea, Totalmente. Totalmente de acuerdo. Mira, Viviana, vamos a hacer un nuevo corte y vamos a regresar para hablar precisamente sobre esos temas que me estás comentando. Quiero preguntarte qué opinas acerca de algunos temas y para que me comentes sobre tus nuevos proyectos también. Vamos y regresamos con la última parte de este programa. La voz del ciudadano, con la conducción de Máximo Cuba Campos, el mejor análisis político-social, ideas, propuestas, investigación y experiencia. No se pierda todos los viernes a las 9 de la noche, en vivo, a través de la revista La Voz Ausente. Educación para un desarrollo sociocultural. Antes de 3 lunas volveré a por ti. Antes que me eches de menos. Dejaste días muertos de mí. Muy bien, a todo el público de la revista La Voz Ausente, seguimos conversando el día de hoy acá en nuestro programa Librería Puertas Abiertas con la escritora Viviana Gálvez. El amor viene en un estuche de 6x6, pero no me dijiste nada sobre el título, Viviana. es verdad, no te dije nada sobre el título. Disculpa, el título sale por uno de los relatos y me gusta porque es transgresor y porque, pese a que es extenso, me gusta. O sea, me gusta porque es rebelde. Es un libro rebelde. Es un título rebelde y viene porque es un libro romántico. O sea, son las historias, como te decía, yo escribía siempre historias románticas de chiqui chica. Y estas son historias de amor, o sea, más allá del tema de sexualidad y qué sé yo, es una historia de amor, entonces por eso es un libro de historias de amor y por eso venía lo del amor, el estuche de 6x6 porque es el preservativo, ¿no? Y sí, lo hemos medido, todo el mundo me ha preguntado si es que efectivamente sí, he cogido una regla y he vendido cuando... Ahora todos van a ir a medir, Sí. entonces, de verdad. Sí, y entonces quería mezclar esos dos, ¿no? Esos dos temas, de un amor mucho más libre, mucho más feliz, no sé, o sea, Muy chévere que no las hubiera... ilustraciones, discúlpame, de Sí. Eduardo Macías. Sí. Acá, ¿verdad? Sí, La sí. ilustración está muy bonita. Son bien bonitas. Eduardo es un pintor, estudia la Católica Pintura y en verdad es un honor tener sus ilustraciones en mi primer libro, ¿no? En verdad sí, son bien bonitas porque tienen este lado, no sé, genuino, inocente, pero los temas son fuertes, ¿no? Son me fuertes, gustan, son sí, fuertes, y son muy fuertes. también es el hecho que sea rosado y también le agradezco a mi editor de haber confiado en el título del libro, que primero el color, porque fue el color que le escogí, y el título largo, extenso, que me dijo que no era usual, pero que
le gustaba, así que... Es importante a veces que los editores, y un saludo para Colmena Editores, respeten a veces las decisiones del autor, ¿no? Porque el autor sabe qué es lo que quiere decir y por qué quiere poner esto. Porque hay editores que se meten y no, que este título vende más, que este título no, por favor. No, sí, este es un libro que a todos nos ha sorprendido para bien. Como te comentaba, esta es la segunda edición. La primera edición fue en el 2018. No es un libro barato, en verdad, porque cuesta 30 soles, también contra la voluntad de mi editor. Pero se agotó en los 3 primeros meses, se agotó un tiraje de 500 ejemplares, que es el tiraje promedio, a 30 soles de una escritora desconocida con una portada rosada. Hay muchos que te van a inspirar. Sí, se agotó la primera edición. Por eso se decidió sacar una segunda edición este año, pero este libro también se está vendiendo en Argentina y se está vendiendo en Chile, en una editorial independiente chilena. Le gustó el libro y ese mismo año publicó 500 ejemplares totalmente financiado por ellos. Entonces ese libro también se está vendiendo ya. También es rosado, también tiene El amor de estuche 6x6, también tiene la misma ilustración en la portada, así que es un libro que sí, que poco a poco se estaba abriendo y en verdad me alegra mucho porque es algo, o sea, nació totalmente personal, o sea, literalmente es un proyecto que salió así como que de lo más adentro de mí y lo puse y gracias a Dios, en verdad, y bueno, a todas las estrellas que se juntaron y el libro ha tenido mucho éxito, ¿no? Entonces... Perfecto, Viviana, me parece excelente y te felicito por ello, ¿no? Y espero que no dejes después de seguir escribiendo. Pero yo te quería hacer una pregunta. Habíamos hablado sobre las escritoras que te habían influenciado de alguna forma o que tú preferías leer, ¿no? Tus favoritas. Pero no me mencionaste ninguna peruana. Y yo quiero preguntarte eso, ¿no? No sé si escritoras peruanas actuales, porque, bueno, no sé, depende de lo que tú me respondas. Pero ¿qué escritora peruana o qué escritoras peruanas también han influenciado en ti? ¿Has leído o crees que no hay muchas escritoras peruanas en la actualidad que, digamos, sean de renombre o qué sé yo? No, porque escritoras mujeres hay varias, pero de repente que alcancen un renombre internacional, qué sé yo. No, mira, yo confieso que aún me da culpa que yo no he leído mucho la literatura peruana, la verdad, ¿no? Y de mujeres, una escritora peruana que me gusta muchísimo es poeta, se llama Violeta Barrientos Silva. Me encanta porque también ella se especializa, bueno, uno de sus temas que más trata es el cuerpo y la sexualidad. Tiene poemas lindos y ella es como que un cabecera de todas maneras de mujeres peruanas. De ahí, sí, ahí como que salgo jalada porque de ahí no sé qué más. No digo que no las haya, las hay. Solo yo sí, como digo, me da culpa de que no he explorado la literatura peruana. Ni de hombres ni de mujeres. Ahora, en el aspecto de la literatura peruana femenina, por ejemplo, la gran mayoría de escritoras de renombre son del siglo pasado, ¿no? Actualmente son muy pocas, por ahí Blanca Varela, que ya falleció. Claro, hay alguna de renombre local acá, pero que tenga renombre internacional, pues hay muy pocas, ¿no? Hay muy pocas. Sí, de pronto es por lo mismo que estábamos conversando hace un poco, ¿no? Que no había esta visibilidad o visibilización de ellas. Pese a que son muy buenos, no digo que no. Hay cuentis. Mira, cualquier persona que sepa de literatura ahorita está molesto con mi respuesta porque ellos podrían sacar 10 o hasta 15 o más, ¿no? Nombres de escritoras peruanas de este siglo, del siglo pasado. Cualquier persona que haya un curso de literatura creo que lo sabe. Pero sí, lamentablemente no conozco muchas. No he tenido la oportunidad de leerlas, esa es la verdad. Pero argentinas, hace poco descubrí a una que se llama Claudia Piñeiro, creo. Preciosos sus cuentos, me encantaron. Y sí, es cuestión de, yo al menos me he propuesto buscar literatura escrita por mujeres, ¿no? Entonces, entre un hombre y una mujer, prefiero, salvo el libro sea como que wow, y el escritor sea uno de mis favoritos, prefiero darle el beneficio de la duda porque yo soy de las personas que voy sin tener ningún nombre en la cabeza y por pura intuición sacar el libro y llevármelo. Y prefiero darle el beneficio de la duda, por eso digo a escritoras mujeres, y si hacemos una entrevista el próximo año, créeme que voy a tener más nombres de mujeres. Para tu siguiente libro, Viviana, te quiero hacer una pregunta no incómoda, sino una pregunta que le hago siempre a las escritoras y poetas mujeres, ¿no? Que he logrado entrevistar. Es sobre el tema del feminismo, ¿no? El feminismo es una corriente que en los últimos años ha ido creciendo, evolucionando en aspectos positivos y negativos. ¿Qué opinas tú respecto de esta oleada feminista de los últimos años? ¿La oleada en Perú? Bueno, en general, ¿no? En general. En la sociedad mundial en general. Bueno, no estoy muy involucrada en el tema porque sé que hay chicas
de mi edad, menores, que son mucho más activistas en ese aspecto, van a las marchas, van a las protestas, van a las activaciones y demás. Yo no soy, mi única vez que he ido a una marcha ha sido la del 13 de agosto fue del 2016. De hecho, fui con mi mamá. Fue esta marcha multitudinaria que fue en el centro de Lima, que fue muy grande. ¿De Ni Una Menos, me parece? Sí, Claro, ni una menos. sí. Creo que fue la primera que tuvo tanta recepción, claro, en la prensa, ¿no? Porque sé que, como digo, este movimiento tiene muchos años. Aquí en el Perú, en Lima, hay mujeres de 60, 70 años, 50 años que están súper comprometidas del tema desde hace muchísimo tiempo y han sacado normas a favor de la mujer, a favor de sus derechos. Yo ahí no me da culpa, no tengo esa formación política tan grande, pero cuando tú hacías eso de las preguntas, me llamó la atención que dijeras para algo así como negativo y positivo, ¿no? Entonces, ahora yo entiendo y ya comprendo, y la pregunta que yo te haría sería, ¿qué es lo negativo del feminismo? Es decir, yo creo que no hay nada negativo en el feminismo. Que creo que no tiene efectos. Me podrías ahorita decir, hay feministas más radicales que otras. Y yo ahí te diría que son esas feministas radicales las que logran estos cambios importantes. O sea, creo que si es que va por ahí tu pregunta, ¿no? Y si no, como te digo, en verdad, si me la puedes explicar, de pronto te puedo dar una mejor respuesta. Claro, mi pregunta va precisamente por ahí va, por el tema de este feminismo radical, de este feminismo que, digamos, que busca el cambio, pero a través de la violencia, y que ve al hombre como un enemigo más que como un aliado, ¿no? Porque en el fondo todos los ismos son extremos, ¿no? Yo creo que el feminismo es la contraparte del machismo. Entonces, si buscamos, digamos, a un enemigo, el hombre no tendría por qué ser el enemigo, ¿no? Porque hay un feminismo radical que simplemente odia prácticamente al hombre, ¿no? Y el hombre es como que el fantasma y el monstruo, y inclusive ha habido agresiones en algunas marcas a hombres, ¿no? Entonces, a ese feminismo voy yo. Te digo esto porque para mí mi feminismo está basado más, por ejemplo, no sé, en Olimpia de Gouges, en Flora Tristán, en María Jesús Alvarado, que fueron feministas que lucharon no solo por los derechos de la mujer, sino por los derechos de las personas, de todos los ciudadanos débiles en la sociedad, y de todos los más necesitados en general, ¿no? No solo por, digamos, por un grupo específico, sino por todos aquellos que carecían de derechos y de ciertas bondades de la sociedad. Por ese lado iba mi pregunta. Bueno, yo creo que claro, como tú dices, todos los extremos son malos. Muchas personas, o sea, muchas veces, ha habido veces, no digo muchas veces, ha habido veces, al menos de lo que yo conozco, de lo que he podido enterarme por las noticias, qué sé yo, que sí, pues que efectivamente se están transgrediendo derechos de las personas. Ya, un caso puntual, el derecho a la defensa, ¿no? O sea, y ahí viene mi formación jurídica. A eso voy. Entonces, yo creo que tengo este factor, que es la formación jurídica que de la universidad, en la cual te dicen que sí, toda acusación la otra parte también tiene derecho a la réplica, ¿no? Entonces, pero sí entiendo que hay casos en los cuales el sistema jurídico está pensado de una manera que no va a ser efectivo, que la víctima pueda hacer sus derechos. Y no solamente una víctima mujer, ¿no? Hablo de una persona que no tiene recursos en general, ¿no? El sistema jurídico no es perfecto, me queda clarísimo. Pero dentro de esta imperfección hay algunas cosas que creo que son inviolables y que resguardan los derechos fundamentales de todas las personas, sea hombre o sea mujer. Y hablando puntualmente del tema del feminismo radical, a mí me pasó que claro, yo también tenía esta idea de que, claro, había feministas radicales y como que habría que ponerles el ojo, ¿no? Pero, ya no creo así, ya no creo eso, porque vi esta película otra vez de las sufragistas que sale en Netflix. Las sufragistas que te hablan de cómo obtienen el voto en Inglaterra, en los inicios del año de 1900, ¿no? Al inicio del siglo de 1900. Y ellas eran feministas radicales, al menos para mí eran feministas radicales. Y entonces me di cuenta que si no hubiera sido por las feministas radicales, nunca hubieran obtenido los derechos o los cambios en la sociedad que quieren, ¿no? Entonces, también puedes hablar y supongo que historiadores te pueden hablar de casos puntuales en los cuales los cambios, mira, Chile viene haciendo una protesta terrible
Y no sé cómo, en 2 meses han logrado que les acepten una nueva constitución. O sea, es decir, Pero eso es una lucha en general, ¿no? Una lucha Claro, del pero- pueblo unido, en realidad. claro, pero, Hombres y mujeres pero juntos. con violencia. Ah, no, por supuesto. ¿Me entiendes? por supuesto. Entonces, a eso voy o sea, lo que te decía, lo segundo era la violencia, y ahí por eso te decía la historia, un historiador te podría decir, que es la violencia la que genera esos cambios fuertes o radicales para bien o bueno, para mal, ¿no? Pero es eso, entonces tú me dices, bueno, están las feministas radicales, o sea, que digo, que ejercen violencia y demás, y digo, bueno, lamentablemente, y ya, y también puedes decir, ya, entonces vas a defender a la gente que toma armas y demás, y demás, y demás. Y no quiero que no vaya por ahí, No, pero no, claro, no quiero claro. que se genere mi respuesta por ese lado, pero te estoy diciendo que a veces un factor de violencia genera estos cambios, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Para que haya un cambio en la sociedad tiene que haber algo violento, tiene que haber una convulsión social. Si no, no se mira acá en el Perú, no pasa nada, la gente está ahí, no hay ningún cambio, ¿no? Deberíamos estar ahorita como en Chile, o como en Bolivia, o como en Ecuador, ya hace tiempo, con todas las Colombia cosas también, que hay. ¿no? O sea, también en Colombia Claro, está claro. todo... No, yo te decía más que todo el tema de que la mujer, o sea, no tiene por qué ver al hombre como un enemigo, ¿no? Ah, no, O sea, no creo porque que- yo me he encontrado a veces, por ejemplo, yo por pedirle el número a una chica, ya me dijeron, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué? O sea, no, tampoco es así, ¿no? No, sí, tampoco Entonces, creo que no. Un tema de respetos, de derechos. Creo que Eh, debemos buscar siempre la igualdad, a final de cuentas. o sea, creo que, o sea, sí, pues, o sea, estos prejuicios a veces no le dan el beneficio a la duda a la otra persona y creo que eso no es bueno, ¿no? Para en ningún sentido. Bien, Viviana, cuéntame, como para ir cerrando, acerca de algún nuevo proyecto en el que estés hoy en día enfrascada, un nuevo libro, ¿estás ya pensando en algún nuevo título? Sí. Sí, no, sí, claro. Yo siempre escribo. Me gusta un montón escribir. Para mí escribir es como relajarme, ¿no? A veces estoy ansiosa, inquieta porque no estoy escribiendo. Necesito escribir. Necesitas la catarsis. Sí, necesito botar todo lo que pase en mi cabeza. Y yo siempre estoy escribiendo. Tengo pendiente, ya con un contrato firmado, en verdad, con una editorial, un segundo libro. Pero claro, es pendiente porque todavía no tengo los textos. Entonces, tengo un primer borrador, también son cuentos. Bueno, yo lo estoy presentando como cuentos o como relatos. Si ya el editor cree que se pueden unir y trabajar como una novela corta o presentarse o quedarse como cuentos, maravilloso, no tengo ningún problema. Estoy trabajando ahí con eso y en paralelo estoy hablando de no sé si un cuento largo o una novela corta. También lo tengo en la cabeza, que también lo estoy ya plasmando en papel. Y bueno, están estos cuentos que te digo que los escribí hace tiempo en el colegio, que me gustaría ponerlos, Claro, ya sí. viabilizarlos, creo. La literatura infantil me gusta. He escrito cuentos infantiles, de hecho Ediciones Pichoncito me llamó, me convocó a inicios de este año para escribir cuentos de su colección Peruanos Power, que son estos peruanos íconos, mujeres y hombres, contada su vida para niños. Ok, Entonces ok. publicamos, no me acuerdo si son 6 o 7 peruanos, pero yo publiqué 2 y o 5, bueno, no me acuerdo. No, ¿Sobre no sé, qué personajes? no sé cuántos, la colección es colección Peruanos Power, no me acuerdo exactamente cuántos son, pero yo publiqué 2 y yo escribí sobre Chauca Granda y ok. Teresa Izquierdo. Perfecto. Y también está Blanca Varela, está el Sambo Cabero, Martín Chambi, Chambi, y había uno más. No, entonces son 5. Entonces deben ser 5. Ok. Jorge Chávez, ¿te dije? No. No. Ya, Jorge Chávez también Ok, está. ya. Entonces, si son estos, son lindos. Y así que tú dirías, ya bueno, ya tienes 3. Pero bueno, como estos son obras por encargo, en verdad no son tan mías. Pero bueno, ahí están. Y creo que los libros infantiles son todo un reto. Y creo que ese es el público más importante, ¿no? Sí. Los más pequeños, porque son ellos los que permiten Difícil también, es un público difícil. Sí, la renovación. No es fácil escribir para niños, no es fácil. Y creo que nada es fácil con los niños. Incluso hablarles es difícil, ¿no? Sí, es Entonces, complicadísimo. creo que ya por un tema de fomento a la lectura, que es lo que más me gusta a mí, que son los libros en general, y a mí me apasiona, ¿no? Entonces me gustaría... Y eso fue algo que yo quería hacer con este libro, ¿no? Transmitir esa pasión, ese amor loco, inmenso, así como que incalculable que tengo en los libros a los otros lectores. Entonces, por eso también el lenguaje sencillo. No Ok. quiero... O sea, no Sí, quiero sin asustarlos, tanta- claro, no quiero asustar a la rebuscado, gente, no porque tan- hay muchas personas que me decían, mira, no, yo puedo leer tu libro porque es fácil, porque hay gente que le tiene miedo a los libros, porque no entiende lo que lee. Bueno, teniendo en cuenta los niveles de comprensión de lectura que existen en el país también, ¿no? Pero incluso las personas con educación superior y demás no les gustan los libros porque los libros que han tenido o son muy difíciles, el lenguaje es de hace miles de años, no, hace cientos de años, o las historias o los obligan a leer, entonces por eso
sí, quisiera escribir algo para niños y lograr que las nuevas generaciones sigan leyendo, ¿no? Creo que Fomentar la lectura en el país es un trabajo también en el que los escritores deberían comprometerse más, ¿no? sí, yo creo que sí, ese es completamente ese es un objetivo personal, ¿no? Yo tuve la suerte de viajar a Bogotá para conocer las bibliotecas, el red de bibliotecas públicas que había en Bogotá, Bibliored creo que se llama, por un trabajo de investigación y qué envidia sana e inmensa las bibliotecas públicas que tienen los bogotanos. Pucha. Y me acuerdo que pero ya, o sea, entrar y que puedas coger cualquier libro de todos los tipos, o sea, y me acuerdo que fui un sábado y habían ambientes para niños y estaban los papás con los niños contándoles cuentos echados en como calchonetas, los niños corrían por todas partes. Y claro, aquí ¿cuál es el acceso cuál es el contacto que tiene un niño con con un libro? A través de... Primero que ni bibliotecas hay. Claro, a eso voy, a través de librerías que es Exacto. compra-venta, ¿me entiendes? Entonces, claro, y ahí viene el problema, ¿cuánto cuestan los libros? Y yo entiendo el negocio del libro, o sea, Claro. lo entiendo completamente. Pero mi demanda es más hacia el Estado, tienes que brindar bibliotecas públicas para que no te cueste Exactamente. acceder a los libros. Como te digo, ¿no? Yo tenía esa biblioteca, mini biblioteca, que era la casa de mis abuelos. Pero las personas que no lo tienen, ¿cómo pueden? Yo en la Católica también tenía la biblioteca maravillosa, genial, me agradecía completamente. Pero ya hay todas las demás personas, ¿no? Claro, por O sea, supuesto creo que que... Es una problemática social también. Sí, y creo que ya es hora de que eso se comience a exigir, ¿no? Por ejemplo, mira, algo personal que me molesta muchísimo. Te hablan de cómo el desarrollo social o económico del país se incrementa porque hay más centros comerciales. Y que el centro comercial por aquí, que el centro comercial por allá, y digo, ¿y cuándo una biblioteca pública? Es que ahí está el tema comercial, ¿no? El tema de qué cosas le conviene y no le conviene al Estado, ¿no? ¿Dónde está la biblioteca pública? Cuando haya más espacios libres de que la gente... Pero claro, ¿dónde se entretiene la población? En los centros comerciales, ¿no? Así es. Y también... Si no, ahí en Chabuca Grande. Claro, no, me da risa, claro, los centros Mirando los comerciales, cómicos. grande, claro. ¿No? Y mira, mal que bien ese es un espacio medio que, bueno, porque lo que yo te digo es que son centros culturales, entre comillas, esto gratuitos, al aire libre, ¿no? Y se desestresa, mira. Y se desestresa, se ríe, y qué sé yo, ¿no? Porque yo digo, ¿no? Cuando yo voy a centros comerciales y veo que los chiquitos le están haciendo una rabieta a sus papás porque no les compran nada, digo, pero ¿para qué lo traes a una tienda? Pues esa es la cosa más... O sea, el chiquito está respondiendo lo más natural. Se estresa también. Sí. Muy bien, amigos, ustedes han podido conocer el día de hoy a Viviana Gálvez y conocer su obra, ¿no? El amor viene en un estuche de 6x6 y conocer acerca de lo que ella piensa, lo que ella opina acerca de la literatura y los aspectos sociales de los que hemos podido conversar el día de hoy. Viviana, si el público, alguien quiere comunicarse contigo, de repente quiere comprar tu libro, ¿dónde lo pueden encontrar? El libro está en las librerías entre páginas del Centro Comercial Lima, Plaza Norte y Mall del Sur. También está en Comunitas, El Virrey de Miraflores, la librería Rocinante del Centro de Lima, en la calle Rufino Torrico. Está en la librería de la Católica, del campus de la Católica, y está en la del Centro Cultural Católica. Me pueden escribir a mi fanpage, que es Viviana Gálvez, y por Instagram, que es Vivi Perú también, por ahí, para hacerles llegar el libro. Y también está en Amazon y en iTunes, así que lo pueden adquirir en cualquier... O sea, que hay mil formas de cómo pueden conseguir el libro, no hay excusas para no conseguirlo. Muy bien, Viviana, yo te agradezco mucho por habernos visitado el día de hoy, por haber conversado conmigo y pues esperamos que sigas haciendo literatura. No, muchísimas gracias a ustedes nuevamente y nada, espero poder seguir conversando de más libros, que es lo que más me gusta en la vida, ¿no? Así es. Sí. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.